Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Fíjense que el día de ayer observamos con mucha atención el mensaje del presidente Biden en su primer informe de gobierno. Tengo que decir que los informes de gobierno, conocidos en los Estados Unidos como el State of the Union, son, yo diría, la clave, la base de la esencia de la democracia en un país que se entiende con un sistema presidencialista, porque se informa al Congreso y se difunde a través de los medios de comunicación para que haya en ello la penetración de mensajes que van dirigidos hacia la sociedad. Esa es la esencia de la unidad de los poderes en el State of the Union. Lo que hay que decir es que se toma este informe presidencial en los Estados Unidos con el rigor de los símbolos, los rituales, el mensaje que unifica a una nación. Y habría que decir que esto lo teníamos en el país. Lo teníamos un tanto exacerbado por el presidencialismo que se ejerció, digamos, con pasión durante muchos años en el siglo XX. Pero después el ejercicio desapareció. O, digamos, se modificó de tal manera que perdió legitimidad. Me ha tocado estar en los informes presidenciales antes y después de que el presidente tuviera la posibilidad de acudir ante el Congreso y en el Congreso pronunciar un informe a la nación, no solamente de lo hecho, sino de los planes por hacer, por ejecutar juntos, por compartir inquietudes y venderlas de tal manera que todas las tomáramos para salir adelante con un proyecto de nación. Se perdió. Y los informes después de aquel boato que se hacía en el que el presidente llegaba al Congreso, informaba al Congreso, pero también a la nación, se pasó a Palacio Nacional y hasta la fecha, no obstante todo el poder del presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente no ha podido regresar el informe presidencial al Congreso mexicano, que me imagino que un hombre teniendo una mayoría simple en el Congreso pudiera hacer mucho más fácil el que regresara este ritual, de tal manera que hubiera otra vez un sentido de unidad entre los poderes de la República, pero no una unidad dependiente, sino una unidad autónoma, independiente, que marcara el principio de la división de los poderes, pero al mismo tiempo del respeto que unos se tienen sobre otros y que al no haber podido regresar este ritual al Congreso mexicano, significa que no se ha logrado restablecer la institucionalidad de la República. Y ahora los informes de los que, por cierto, ya ni la cuenta se lleva, el primer informe del presidente López Obrador en su gobierno resultó el tercero a la cuenta del presidente. Y quienes van convocados por el presidente para informar son círculos del poder alrededor del presidente que le adulan, que le aplauden, que le apoyan incondicionalmente y que no dejan avanzar al país en un marco de pluralidad. Es el círculo del poder en turno, del presidente en turno. A veces ese círculo del poder del presidente son los mismos advenedizos, ya sea un presidente del PAN, ya sea un presidente del PRI, ya sea un presidente de Morena. Son los mismos que tienen un círculo de influencia en el país para seguir medrando en el país, para seguir aprovechando la influencia ante el poder y con ello seguir en el poder de facto.
ahí está el sector privado, ahí está el sector político que aplaude cada vez que el presidente dice o hace cualquier guiño, pero desde un círculo fuera del Congreso. Con el ejercicio del State of the Union del día de ayer en los Estados Unidos, me queda un mensaje que dar a México. Recuperemos la convivencia de los poderes una vez al año, en el que el presidente, ante el Congreso y ante el Poder Judicial y sobre todo ante el país por la vía de los medios de comunicación, hagamos un resumen de lo avanzado, propongamos una serie de iniciativas hacia el futuro, hagamos un sentido de equipo en el que todos los sectores coincidamos en un solo propósito. Uno, el país. México está aturdido y confundido. Los factores del poder jalan para su molino. Y tenemos hoy la coyuntura de un presidente que ya no quiere, ya no le interesa acudir ante el Congreso cuando hace un informe presidencial un 1 de septiembre. No, lo que le interesa es llamar a lo que le interesa, someterlo en un informe de peroratas, de ocurrencias, de coyunturas políticas, de bravatas, de acciones defensivas y algunas otras ofensivas hasta a la inteligencia. De un informe burdo, mal hecho, mal planteado. Y no solamente hablo de ahora, hablo desde que se perdió el ritual en el penúltimo informe del presidente Fox, cuando le dijeron, señor, ante estas condiciones en el Congreso no es posible que usted entre a dar un informe a la nación. Entonces, ¿qué? ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos, señor presidente. Aquí dejamos el informe por escrito para que sea analizado bajo el escrutinio del Congreso. Desde entonces hasta la fecha, estoy hablando de 2005, estamos en el 2022 y el país sigue igual. ¿Y saben ustedes por qué? Porque no hay una sociedad que le diga y le reclame y le exija a los poderes de la República que respeten a la República. Porque en México no es posible hacer un informe presidencial porque las condiciones han impedido por la sociedad, por su silencio y su complicidad, el que nosotros estemos tan devaluados que no le podemos exigir a los poderes que por lo menos un día al año se pongan de acuerdo para hablar por México. Espero que algún día esta parte ignominiosa de la historia del país quede atrás. Mientras tanto, el informe del presidente en México, a diferencia del de los Estados Unidos, se sigue haciendo para un club. Mientras que el día de ayer, Biden, entiendo, habló para los Estados Unidos. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.